Estamos una vez más en el estudio del Antiguo Pacto. Sean bienvenidos a este fascinante estudio del Antiguo Pacto, y hoy nos toca escudriñar panorámicamente el libro de Ezequiel. Como Ezequiel es un poquito extenso, son 48 capítulos, lo vamos a dividir en dos partes, y en esta primera parte vamos a ver ciertos puntos relacionados con este precioso libro de Ezequiel, que fue escrito durante el exilio. Bueno, durante el exilio y también durante los últimos momentos de la vida de la nación de Judá, del reino del sur, antes de la destrucción del templo y su respectivo cautiverio a Babilonia, como castigo por sus pecados, que Dios les advirtió vez tras vez a través del profeta Jeremías, ¿no?, que se arrepintieran. De hecho, aquí vamos a ver tres profetas contemporáneos. Jeremías, estando en Jerusalén, en el exilio se encontraban ya Daniel y Ezequiel. Y primero vamos a estudiar el libro de Ezequiel para analizar lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este precioso libro. Ok, vamos a ver el nombre Ezequiel. El nombre Ezequiel en hebreo Yezequiel, que significa Dios fortalece o Dios prevalece. ¿Okay? Dios va a prevalecer con lo que Él había establecido. Ya durante años Dios había hablado a la nación de Judá a través del profeta Jeremías de que la destrucción era inminente. Jeremías invitaba al pueblo al arrepentimiento, a los príncipes, a los ancianos, a los sacerdotes, y que se entregaran a Nabucodonosor. Pero ya vimos lo que pasó con Jeremías, ¿no? No fue escuchado. Y Ezequiel no será la excepción también. Ezequiel no va a ser escuchado. Inclusive vamos a ver eso cuando entremos a analizar los capítulos respectivos de este libro. Otro punto interesante en el libro de Ezequiel es que Ezequiel fue hijo de Buzi y pertenecía a una familia sacerdotal y de alta alcurnia, de alta posición, de alto rango, tenía una clase social alta, y razón por la cual fue llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 597 a.C. aproximadamente, en la primera deportación que Nabucodonosor hizo, y que conjuntamente se llevó con él al rey Joaquín, y se llevó a los nobles de Judá, a los ricos, ¿me entiende?, a ciertos príncipes, y entre eso pues fue llevado Ezequiel. Ahora, a Ezequiel y algunos otros judíos fueron colocados, sí, en la tierra de los caldeos, en un pueblo o un lugar llamado Nippur, como ustedes ven aquí en el mapa. Este es el río Éufrates, como ustedes ven, que desemboca en el Golfo Pérsico, y este es el gran río Éufrates, ¿sí? ¿Ok? Ahora, aquí está Babilonia, y Nippur quedaba aproximadamente a unos 80 kilómetros al sur de Babilonia. Entonces vamos al siguiente punto. Ezequiel se estableció en una comunidad cerca de Nippur, a 80 kilómetros al sur de Babilonia, sobre el río Éufrates, el gran río Éufrates. Y esa comunidad fue llamada Tel Aviv, sobre el río Kebar. El río Kebar no es que era otro río, fue un canal del río Éufrates. Prácticamente era como dice, un ramal del río Éufrates, que corría unos 100 kilómetros aproximadamente. Ahora, el pueblo llamado Tel Aviv, algunos lo traducen como un montículo de mazorcas de maíz, pero la palabra Aviv no significa maíz, significa que está madura ya el grano. Recordemos que cuando se celebra la Pascua, el primer mes, el mes de Aviv, y es la cosecha de la cebada, y después viene Shavuot, o nosotros conocemos Pentecostés, que es la cosecha del trigo. Entonces,
pero algunos le dan otra traducción a la palabra Tel Aviv. Y de ahí viene hoy en día el nombre de la capital política de Israel llamada Tel Aviv. Entonces, y ellos fueron asentados sobre el río Quebar, sobre ese gran canal, a unos 80 kilómetros al sur de Babilonia, en el canal llamado Quebar. ¿Ok? Otro punto importante en Ezequiel es llamado al ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. Venga conmigo a el versículo 1 del capítulo 1. Algunos historiadores y algunos eruditos dicen que no que tenía 30 años Ezequiel, pero esta frase del primer versículo del capítulo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. Ahora, ese año 30, ¿a qué corresponde? Es una incógnita, puede ser a los 30 años de Ezequiel, o tal vez a los 30 años del reinado de Nabucodonosor, o no sabemos, pero algunos de los eruditos se inclinan a que era la edad de Ezequiel, y por eso ponen de que el ministerio de Ezequiel empezó aproximadamente a la edad de 30 años de Ezequiel, en el año 592 aproximadamente, porque lo dice que era a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, y en el versículo dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Entonces ahí hay una fecha en que ya hay más posibilidad de fijar una fecha aproximada. Siempre a mí no me gusta decir la fecha exactamente, porque como ya hemos estudiado, ya hemos visto, las fechas son aproximadas. Vemos que los calendarios, tanto de la antigua Babilonia, Persia, toda la zona de la Mesopotamia, los egipcios, el calendario judío, el calendario griego, el calendario romano, todos tenían sus propios calendarios y ninguno con otro era igual. Entonces, por eso siempre prefiero decir aproximadamente, ¿ok? Entonces, aproximadamente en el año 592 a.C. Ahora, su último discurso de Ezequiel se cree que fue por el año 570 aproximadamente, a los 27 años del cautiverio del rey Joaquín. Recuerden que el rey Joaquín fue llevado cautivo, y el libro de Jeremías termina con la liberación del rey Joaquín. ¿Se acuerdan? Dice que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Esos son los últimos versículos del capítulo 52 del libro de Jeremías. Entonces Joaquín todavía seguía encarcelado. Entonces, a los 27 años aproximadamente del cautiverio del rey Joaquín, que Ezequiel da su último discurso. Su ministerio duró aproximadamente más de 20 años. Y Ezequiel fue contemporáneo de Daniel. Ahora, recordemos algo. Entonces, Ezequiel está ¿en dónde? A 80 kilómetros. Su ministerio se basó prácticamente ahí junto al río Quebar en Nippur. Ahora, según entendemos, Daniel estaba en Susa, otra capital del reino, ¿ok? Entonces, pero fue contemporáneo Ezequiel con Daniel. Posiblemente Daniel era todavía jovencito cuando Ezequiel comenzó su ministerio profético. Otro punto importante en este libro de Ezequiel es que a Ezequiel se lo conoce como el padre del judaísmo. Interesantísimo. Acuérdense algo. Después del 597 aproximadamente, de 587 aproximadamente, cuando fue la destrucción del templo, ¿sí? Ya no había templo. Estaban fuera de Israel. Estaban fuera de los límites de Israel. ¿Ok? Entonces había que preservar, ¿qué cosa? Había que preservar los preceptos que Jehová había mandado, aún estando fuera de los límites de la nación. No había templo.
Entonces aquí en el exilio es que aparecen o se comienzan a crear las sinagogas. Entonces algunos creen que Ezequiel fue el fundador de ello, porque Ezequiel recogió y preservó las grandes doctrinas de sus predecesores. Recordemos que Ezequiel era sacerdote y era un hombre muy celoso por Dios. Entonces los sacerdotes eran los que tenían el deber de impartir las verdades y los principios que Dios había plasmado en su palabra. ¿Ok? Y vemos también que fomentó la confianza y el estímulo a los desterrados. Porque ¿cómo creen que estaban los exiliados? ¿Con esperanza o sin esperanza? Estaban sin esperanza, pero él los estimulaba con las promesas que Dios había dado. Ya dadas desde siglos antes de que ocurriera esto. ¿Ok? Desde los tiempos de Moisés ya Dios le había ya dicho que iban a ser esparcidos por causa de su pecado, pero que Él los recogería de todos los confines de la tierra. Y también ayudó a la organización de las antiguas leyes que debían observarse en la adoración en el templo. ¿Pero en cuál templo? El templo durante la restauración del templo, no del que construyó después Zorobabel y lo remodeló Herodes el Grande, sino en el futuro templo que está por construirse. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Están poniendo atención allá atrás? Otro punto, F. Ezequiel es diferente a los demás profetas del antiguo pacto por la prominencia especial del elemento patológico en su profecía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa patológico? Viene la palabra griega patología. 2 palabras. Es como cuando usted va al médico, le hacen un análisis patológico. ¿Cuál es la condición de su enfermedad? Entonces, Ezequiel, y al igual que Jeremías, dieron el diagnóstico patológico de Judá. ¿Cuál era? Enfermedad incurable por el pecado. ¿Estamos? Y a diferencia de Jeremías, el material de Ezequiel está cronológicamente como Dios le fue revelando, en un orden cronológico único. Vemos en este libro de Ezequiel. Importantísimo que la santidad y la gloria de Dios consumían a Ezequiel. Como vemos en el primer capítulo, Ezequiel vio la gloria de Dios, la contempló, pero solamente podía describir sus visiones, porque lo que él vio era algo que ningún ser humano había experimentado, ni aún nosotros podríamos de pronto explicar, no tan detalladamente si nosotros viéramos lo que Ezequiel vio. Entonces él lo describe, solo lo puede describir a través de sus visiones. ¿Ok? El tema del libro es muy conocido, es la caída de Jerusalén y la cautividad en Babilonia. Son medidas necesarias, escuche bien, son medidas necesarias que el Dios de gracia debe usar si ha de corregir a su pueblo. Ahí la palabra para llenar es corregir. Dios va a corregir, como vimos en el libro de Jeremías, capítulo 46, ¿no? Israel va a ser restaurado. Los va a recoger de todas partes de la tierra. Pero el Señor le dice, pero de ninguna manera te quedarás sin castigo. Y aquí vemos eso en el libro de Ezequiel también. ¿Sí? Dios va a corregir a su pueblo con la destrucción del orgullo nacional, su templo. ¿Ok? Y ¿ustedes creen que los israelitas aprendieron la lección? No. Después que se construyó el segundo templo, asimismo, años 70 después de Cristo, Dios, usando al general Tito, destruyó el orgullo nacional, el templo, hasta nuestros días. Entonces, era la forma de corregir a su pueblo desobediente y salvarlo de una completa ¿qué? Y permanente apostasía. Pues eso era lo que estaban viviendo. Cuando lleguemos a Ezequiel capítulo 8, nos vamos a horrorizar de lo que vamos a ver.
Dios le muestra a Ezequiel todas las abominaciones que ellos estaban haciendo. Otro punto interesante es que vemos la promesa de la futura restauración del arrepentido remanente de su pueblo. Recuerde que el remanente es toda aquella persona que realmente se ha arrepentido, se ha convertido a Dios y permanece, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo, nadie los arrebatará de mi mano. Ahora, ese remanente lo va a establecer, ¿en dónde lo va a establecer? Lo establecerá en una futura teocracia con un nuevo templo. ¿Qué significa eso? ¿Entienden? El milenio. Cuando venga el milenio, no van a haber más gobiernos en este mundo. No van a haber sistemas de economía o sistemas de gobierno, comunismo, socialismo, capitalismo o como quieran llamarle todos los ismos. Solamente va a haber una forma de gobierno y ese gobierno será teocrático. O sea, solo Dios gobernando el mundo, más nadie más. ¿Ok? Estamos. J. Ezequiel, interesante, empieza su libro y termina su libro con una visión. Este libro está catalogado dentro de los libros apocalípticos. ¿Cuál es la característica de los libros apocalípticos? Los que estuvieron conmigo en Apocalipsis y en Daniel lo han de saber. Al igual que Daniel y Juan, profetizaron fuera de Israel, perdón, ahí no fueron, sino fuera de Israel. Error de la secretaria. Porque al igual que Daniel y Juan profetizaron fuera de Israel, no fueron, fuera de Israel. Recuerde que Juan, ¿dónde recibió Juan la revelación? En la isla de Patmos, ¿no? Al oeste de Turquía, ¿ok? Daniel estaba en Babilonia, en Susa. Ezequiel estaba en Kebar, en Nippur, ¿no? Igualmente en la tierra de los caldeos, ¿sí ve? Y otra característica de los libros apocalípticos es que usan símbolos y visiones. Y hay un mensajero que les habla y también les da el significado en algunas ocasiones de lo que significa, valga la redundancia, la visión que Dios les está mostrando. ¿Ok? Y como de costumbre, en cada libro del Antiguo Pacto, miren esta ilustración, vemos al Señor Jesucristo como el hombre maravilloso de 4 rostros. Ya lo vamos a ver aquí en el capítulo 1, ¿ok? En cada uno de esos rostros tienen un significado de lo que el futuro Mesías venía a cumplir. Y también cada uno de esos rostros representa cada uno de los evangelios. ¿Sabían ustedes eso? Cada uno de los rostros que vemos en Ezequiel capítulo 1 representa cada uno de los evangelios. Vemos el rostro de hombre, el rostro de león, el rostro de buey y el rostro de águila volando. ¿Ok? Entonces aquí en Ezequiel vemos al Señor Jesucristo como el hombre maravilloso de 4 rostros. Uno podría pensar, wow, esto es un monstruo. No, es un simbolismo. ¿Okay? Recuerde que tenemos que tomar lo que es símbolo como símbolo, lo que es literal como literal, lo que es histórico como histórico, lo que es una parábola como parábola, lo que es una hipérbole como una hipérbole, lo que es un símil como un símil, una comparación, una semejanza. ¿Okay? Y el bosquejo del libro de Ezequiel lo he hecho en 6 partes. He tomado algunos bosquejos y lo he combinado tanto de la Biblia Scofield como del libro de Archer. ¿Okay? La primera división es el llamado y comisión al profeta, que van los 3 primeros capítulos. ¿Okay? Llamado y comisión al profeta. Número 2, la segunda división del libro de Ezequiel, las advertencias y profecías contra Judá, escúchenme bien, antes de la destrucción de Jerusalén, que van de los capítulos 4 al 24. ¿Ok?
La división número 3 son las profecías y juicios contra las naciones paganas. Capítulo 25 al 32. Hoy vamos a ver solamente hasta el capítulo 16. La cuarta división es la responsabilidad de Ezequiel como atalaya de Dios, que solo es el capítulo 33. El gran capítulo, aunque el capítulo 3 también le habla a Dios como atalaya, te he puesto como atalaya, ¿ok? Pero el capítulo 33 es todo el capítulo como la atalaya de Dios, que es Ezequiel. La quinta división son las profecías de reconstrucción y restauración ya después de la destrucción de Jerusalén. Y por último, tenemos la adoración en el templo del milenio y la repartición de la tierra en el milenio, que van de los capítulos 40 al 48, ¿no? Escatológico, si ven, entonces vemos ahí escatología. Como siempre les he dicho, hermanos, el antiguo pacto, todo el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías, apunta siempre a una sola persona: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Primera y segunda venida, ¿ok? Entonces, en muchos de los libros del antiguo pacto hay el señalamiento a la primera venida y también a la segunda venida de Cristo, ¿ok? Entonces, con esa introducción, con esos puntos que hemos visto, vamos a ver, abran sus Biblias por favor, y vamos a empezar a observar los capítulos del 1 al 16 de este fascinante libro de Ezequiel. En el capítulo 1 vemos el inicio del ministerio de Ezequiel en el exilio. ¿Se ve? En el exilio. Dice que él estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, Ezequiel empieza narrando su libro con la contemplación de la gloria de Dios ahí en el río Quebar. Esta gloria Shekinah muestra que aún aunque estén lejos de su tierra y sin templo físico, la presencia de Dios los acompaña para que su pueblo cree en sus promesas. ¿Ok? En los versículos 5 de este capítulo 1 dice, desde el 4 dice: y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. ¿Sí ve? Tenían semejanza de hombre, pero tenían 4 caras. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Ok? Y me salto al versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Sí ve? Entonces, eso es un simbolismo lo que vemos ahí. ¿Ok? Ahora, en el exilio, los israelitas no podían ver la gloria del templo de Dios en la tierra. ¿Ok? Lamentablemente fueron llevados a una tierra idólatra, pagana, llena de dioses paganos. ¿Ok? Y pues Ezequiel tuvo una visión de la majestad y la maravilla de la gloria de Dios. Entonces, esa visión muestra que Dios era más majestuoso que cualquier cosa que pudiera hallarse en el paganismo babilónico que ellos estaban rodeados. ¿Ok? Ahora, la figura de los 4 seres vivientes con 4 rostros cada uno prefiguran los 4 aspectos que tomaría en el futuro ¿quién? El Mesías, Cristo Jesús. Ahora, estos seres vivientes que en el capítulo 1 no son descritos como querubines, pero en el capítulo 10 ya son descritos como querubines,
son los mismos porque esta misma visión o parecida a esta visión, Ezequiel la va a contemplar nuevamente en el capítulo 10. ¿Ok? Entonces vemos la primera cara de hombre. ¿Qué significa cara de hombre? Vemos la humanidad del Mesías. ¿En qué evangelio vemos la humanidad del Mesías? ¿Ok? A ver, ¿quién me puede decir? ¿En qué evangelio, cuál de los evangelios describe la humanidad del Mesías? ¿En Juan? No. Lucas. Y ya salió el otro. El león, la dignidad real, el evangelio de Mateo muestra a Jesús como el rey, el Mesías rey. ¿Sí? Esa es la característica por la cual tenemos 4 evangelios diferentes. Cada uno de los evangelios muestran los aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre, la humanidad del Mesías, ¿no? Que es el evangelio de Lucas. El león, la dignidad real, porque el león es el rey de la selva, y Mateo lo muestra como el rey de reyes. El buey. ¿Qué es el buey? ¿O para qué se usa el buey hasta el día de hoy? A ver, ¿en qué evangelio podemos ver al buey? ¿Qué es el buey? ¿Para qué se usa el buey? Fuerza. Para labrar la tierra. Servicio. Entonces vemos en el evangelio de Marcos el símbolo del siervo. Marcos 10, 43, 45, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Y el águila volando demuestra la deidad del Mesías. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Juan muestra a Jesús divinamente. ¿Estamos? Ahora, en esta visión del capítulo 1 se usa mucho una figura de dicción que la vimos en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es esa figura de dicción? ¿Cómo? Semejante, parecido. ¿Cuál es esa figura de dicción? ¿Anita? ¿No es? Símil, eso, el símil, ¿ok? La figura de dicción llamada símil, similitud, de ahí viene la palabra similitud, no, parecido, semejante, ¿cómo? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que podemos apreciar en el capítulo 1. Ahora, en el capítulo 2, aquí ya vamos a ver el llamado a Ezequiel, pero antes de eso, vemos una frase muy peculiar en el primer versículo. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esa frase, hijo de hombre, ¿ok? ¿Qué significa hijo de hombre? ¿O acaso Ezequiel no era hijo de hombre? ¿O era hijo del mono? ¿O hijo de algún animal? No. Pero esa frase o la expresión hijo de hombre, ojo que es hijo de hombre, no el hijo del hombre. ¿Ok? Que esa frase la usó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aproximadamente unas 80 veces la usa en los evangelios, pero la frase el hijo del hombre se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí esta frase hijo de hombre es un modismo semítico muy común para indicar que Ezequiel era un hombre en particular. O sea, ese hombre en particular, Ezequiel, a ti te llamo, a ti te ordeno, a ti he puesto como mi atalaya, te he puesto como mi mensajero. ¿Ok? Por eso significa hijo de hombre. Y esa expresión, hijo de hombre, la usa creo que más de 90 veces en este libro de Ezequiel. Dios usa este apelativo unas 90 veces en este libro de Ezequiel para dirigirse específicamente a Ezequiel. También vemos en el capítulo 2 el llamamiento a Ezequiel, y es interesante lo que el Señor le dice cuando le llama.
Dios jamás, por así decirlo, como decimos en el argot popular, jamás nos juega sucio. Dios siempre hace honor a quien es. Él es honesto. Él es transparente. Y Él le dice claramente a Ezequiel lo que le va a pasar, como se lo dijo también a Jeremías, ¿no? Le dice en el versículo 13, me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Imagínense, aún en el cautiverio seguían siendo rebeldes. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Pocas palabras, igual Dios siempre se levanta para sí profetas para que digan: bueno, nadie nos advirtió del peligro. Y hoy en día pues tenemos a la misma palabra de Dios, ¿ok? Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. ¡Wow! ¿Cómo le dice el Señor al pueblo de Israel? ¿No? No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, les hablarás pues mis palabras. Ojo, 2 veces lo repite. ¿Qué debe de proclamar el profeta de Dios? Palabra de Dios, no palabra de hombre, ni endulzar el corazón o las mentes de las personas. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Nuevamente hace hincapié el Señor. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy, ¿no? Y Ezequiel se come el libro, se come un rollo. Entonces, Dios le hace ver lo duro de su ministerio, hermanos queridos. A ver, hoy en día no pasa lo mismo, pero ¿qué debe ser Ezequiel? Debe ser fiel a su palabra. No debe decir otra cosa, sino solamente su palabra. ¿Cómo es el ministerio hoy en día? ¿Se parece o no se parece a los tiempos de Ezequiel? No es fiel el ministerio. No es fiel el ministerio. La gente hoy en día que son llamados o que se hacen llamar siervos de Dios, no son fieles a la palabra de Dios, porque no predican o no declaran lo que Dios dice. Aquí Ezequiel, al igual que Jeremías y al igual que Daniel, reconocieron el pecado de la nación de Israel y llamaron al arrepentimiento. Y esa es la voz profética que hoy en día debemos de proclamar también. Llamar al arrepentimiento. Primeramente, ¿a quién? Al pueblo de Dios. A usted, mi hermano, usted, mi hermana, ¿sí? Que debemos ser fieles a la palabra de Dios, ¿ok? Y también vemos que aquí le hace comer el rollo en el capítulo 3. Literalmente se ve que está comiéndose el rollo, ¿no? Ezequiel come el rollo de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué haría usted si se come uno de esos pergaminos, hermano? ¿Cómo le vendría? ¿Ah? ¿Usted se comería uno? Ashley, ¿te comerías un rollo de esos? No. ¿Por qué no? Xiomara, ¿tú te comerías un rollo de esos? ¿Por qué no? ¿Apesta? Papel. Pero es dulce como la miel. Dicen, mira, come el rollo de la palabra de Dios, el cual es dulce como la miel. Ahora, ¿por qué quiere decir que era dulce como la miel? ¿Para quiénes le es dulce como la miel la palabra de Dios? Para los que amamos su palabra, correcto. Pero al que no le gusta la palabra de Dios, es amargo. Es amarga como la hiel. ¿Me entienden? Pero a los que nos gusta la palabra de Dios, y de hecho el Señor nos ordena escudriñar su palabra,
es dulce y empalagosa como la miel, y queremos más y queremos más. Así debe ser. Eso es lo que el Señor invita en Juan 5:39, escudriñad, ¿no? Probad. El Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, habla totalmente de la palabra de Dios. Solo 4 versículos de los 150 y pico, creo que son, no hacen una referencia a la palabra de Dios, pero el resto hablan de la palabra de Dios. Ahora, como atalaya de Dios, Ezequiel debe cumplir su ministerio profético. ¿Cuál era el ministerio profético? Proclamar palabra de Dios, a pesar de la enemistad que se ganará por cumplirlo. Versículo 7 le dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ahora, mire bien a quién es mandado a hablarle. Primeramente a la casa de Israel. Primeramente a su pueblo. ¿Estamos? Y ahí le da nuevamente, del versículo 17 al 20, le hace ver que él es atalaya. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuál es la función del profeta? Amonestar. Llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. No decir adivinaciones ni endulzar los caprichos o el orgullo, las vanidades de las personas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos ver aquí. Y claro, se va a ganar la enemistad. No dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Cuántas veces el Señor en estos 3 capítulos menciona lo rebelde que es Israel? Y por eso fueron castigados. Como yo siempre lo he dicho, Israel es el pueblo que ha sufrido, el pueblo que más ha sufrido en toda la historia de la humanidad, creo yo. ¿Pero por qué? Porque han sido rebeldes. No han cumplido el privilegio que Dios les dio. Pero aún así Dios ama a ese pueblo y debemos de amar a ese pueblo y orar por ese pueblo, ¿no? Y Dios cumplirá su promesa con ese pueblo, porque Dios es Dios de pacto, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y hermanos, a pesar de que tenemos que proclamar palabra de Dios y a pesar de que nos podamos ganar enemigos, no que uno quiera tener enemigos, pero lamentablemente cuando uno predica palabra de Dios se va a ganar enemigos gratuitamente, y eso ya no depende del siervo de Dios. ¿Jesús tuvo enemigos, sí o no? ¿Jesús tuvo enemigos? Ahora, ¿Él quiso que sean sus enemigos? No, pero lamentablemente la gente escoge, ¿no? O escuchar la palabra de Dios, arrepentirse o irse en contra del mensajero de Dios. ¿Ok? En el capítulo 4, entonces, Dios le cierra la boca a Ezequiel y lo deja mudo, pero Dios le ordena hacer simbolismos, hacer cosas, actuar. Y miren ahí, Ezequiel tenía que estar dormido del lado izquierdo con una tabla de adobe y tenía que haber hecho un molde de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí ven? Esta es la forma de las murallas de Jerusalén antiguo. Y aquí se ve supuestamente el templo, ¿ok? Entonces esto era un bloque de adobe o de barro, ¿ok? Ahora miren bien lo que está alrededor. ¿Qué son? Significa el acorralamiento que iba a tener Jerusalén, el asedio que iba a tener por parte de Nabucodonosor, ¿sí? Y su gente y su ejército. ¿Sí ven? Entonces, en el capítulo 4 vemos las señales del adobe y también
pan inmundo. Que eran y son símbolos fuertes del juicio venidero a Jerusalén. Ahora, a mí me espanté un poco, hermanos queridos. Miren lo que dice el Señor en el versículo 12 de este capítulo 4. Y comerás pan de cebada cocido, escúcheme bien, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. ¿Cómo tenía que cocer el pan? Con estiércol humano. ¡Wow! Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré. Y dije: ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Hermano, ¿podemos captar la magnitud de lo que Dios le ordena hacer a Ezequiel? ¿Usted estaría dispuesto a cocer pan con estiércol de vacas? Todavía se hace, ¿no? ¿Todavía se hace? Seguro que sí. Yo sé que se hace. Eso se hace en la India. No, en México también. En México también. ¡Wow! Por ejemplo, nosotros lo usábamos para espantar los mosquitos también. Para espantar los mosquitos usaban. ¡Wow! ¿Ah? ¿Por qué lo hacen? Porque tiene algunos químicos o algunos residuos gases. ¿Sí? Son inflamables, o son, podríamos llamarle carburíferos, o sea que, ¿no?, que hacen candela, hacen fuego. Seco, claro. El estiércol tiene que estar seco. Entonces es como... Y ese olor. Y el olor, exacto, imagínense. Ahora, Selah. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con esto? El gas butano es lo mismo. Exacto, como el gas butano. No es lo mismo. Es lo mismo. Y por eso cocinamos todos los días. Y con eso cocinamos todos los días. Bueno, yo uso cocina eléctrica. Pero el gas butano, exactamente, ¿no? Ahora, hermano, lo que vemos aquí es lo profundo que es para nuestro Señor el pecado de su pueblo. Y Dios le anima a su mensajero, a su profeta, a hacer esto. Ahora, delante de los ojos de todos los ancianos y líderes y el pueblo de Israel que estaba exiliado en esa zona. Interesante. Si el Señor le ordena eso a Ezequiel, Ezequiel obedece. Entonces, el punto aquí es que Dios nos manda a hacer cosas que no pueden ser agradables a los ojos de la congregación, pero hay que obedecerlo, porque Dios lo decreta. Amén. Número 5, capítulo 5, también vemos otra señal. Recuerde que en este momento Ezequiel está mudo. ¿Ok? Ahora, otra señal es cortarse el pelo. Se rapa el pelo y lo divide en 3 partes. ¿Ok? Y esa señal era también, miren lo que dice: una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, cuando ya Jerusalén esté rodeada. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. ¿Qué quería decir eso? O sea, iban a haber muertes antes del asedio, ¿sí? Y otro tercio iba a ser muerto a causa de la espada ya en el asedio, y la otra tercera parte iban a ser los que iban a ser exiliados, pero aún así exiliados iban a ser muertos tras la espada. ¡Wow! Terrible, ¿no? Qué tremendo
nuestro Dios. La señal del cuchillo, la navaja y los cabellos divididos en 3 partes, símbolo fuerte del juicio venidero a Jerusalén. Hermano, ¿qué es lo que el Señor, lo que usted y yo sabemos actualmente de lo que el Señor dice que va a pasar en los postreros días? Se viene algo, todo esto que vivió Israel o Judá, no se compara en nada a lo que va a venir más luego. ¿No es verdad? ¿Sí o no? No, los videos van a ser muy fuertes. Va a ser fuerte, hermano. La gran tribulación, la mortandad que va a haber, no se comparan. Como nunca antes, el Señor Jesús mismo lo dijo. Nunca antes lo ha habido y nunca más, después de eso habrá otro. ¿Ok? Capítulo 6. Aquí el Señor habla fuertemente contra los idólatras. En capítulo 6 les dice claramente que los idólatras serán castigados. Serán castigados y sus altares e ídolos destruidos. Mas en su misericordia, dice el versículo 8, más dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada. O sea, Jehová guardará un remanente. La doctrina del remanente. ¿Sí ve? Los fieles al Señor. Ahora, y los idólatras serán muertos en sus mismos altares e ídolos. Wow. Recuerden algo, hermanos queridos, y vamos a ver eso más fuerte en el capítulo 8. Todo Jerusalén, dentro de las murallas de Jerusalén, era peor que Sodoma y Gomorra, dice el Señor. Habían altares paganos en todas las calles, los rincones de Jerusalén y dentro del propio templo. Increíble, ¿no? Dice el versículo 3, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, y en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. ¿Ok? Entonces, todo el paganismo, toda la idolatría va a ser castigada. Capítulo 7. En el capítulo 7 vemos la inminente invasión y destrucción de Jerusalén. El templo de Dios será profanado. ¿Por qué Dios va a permitir que gentiles, incircuncisos, paganos, profanen el santo templo de Dios? ¿Saben por qué? Porque los mismos que tenían que santificarlo lo habían profanado. Por cuanto Judá profanó la gloria del templo con abominables ídolos dentro del mismo templo. Y escúchenme bien esto. Ya vamos a ver más adelante que cuando Dios permite eso, ya su gloria había abandonado el templo. ¿Estamos? Ya vamos a ver eso más adelante. Ok, capítulo 8. Y ponga mucha atención a este capítulo 8, donde vemos que Dios le hace ver a a Ezequiel es tomado de donde estaba y fue llevado muy posiblemente en el espíritu a la misma Jerusalén. Y Dios le muestra las abominaciones que se hacían dentro de la misma casa de Dios. Y de parte de los ancianos, de parte de los sacerdotes, de parte de los que tenían que dar el ejemplo, estaban corrompiéndose a sí mismos y corrompiendo al pueblo. ¿Ok? Y hoy en día, hermanos queridos, no es la excepción. Miren lo que dice el versículo 1. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ahora, cuando ya sucede esto, ya Ezequiel ha pasado su tiempo de estar mudo, ya le ha crecido el cabello grandemente. Dice, y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego,
y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. O sea, lo agarró de los choncos, de las greñas, de los moños, ¿no? ¿Sí ve? Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Fue llevado en el Espíritu, así como ¿quién? Como Pablo, y también como Juan fue llevado en el Espíritu a conocer las revelaciones en el cielo. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba, escuche bien, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Sí ven? La misma visión que había visto en el río Quebar. Pero él vio la visión ahí sobre el aire. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, está en el templo, ¿sí ve? Aquella imagen del celo en la entrada. ¡Wow! Habían puesto una imagen, nadie sabe exactamente cuál era esa imagen. Algunos dicen que era la reina del cielo, otros dicen que era Tamuz, otros dicen que era Ishtar, con un árbol, ¿me entiendes? Pero la Biblia no, cualquier ídolo provocaba celo al Señor. ¿Estamos? Así que sea quien fuere. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Miren, aquí, el hueco en la pared, ¿no? ¿Sí ven? Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Yaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¡Wow! ¿Sí ve? ¿Quiénes estaban adorando? Los ancianos, los que debían ser el ejemplo a la nación. ¿Ok? ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, escúcheme bien, endechando a Tamuz. Mujeres que estaban llorando a Tamuz. Aquí. ¿Qué significa eso? Es la primera y la única vez en toda la Biblia que aparece el nombre Tamuz. ¿Quién fue Tamuz? Tamuz fue un ídolo babilónico que representaba a la primavera, al árbol y a la naturaleza. ¿Ok? Algunos han ligado a Tamuz como hijo de Nimrod, con Semiramis. Pero otros difieren de eso, diciendo que entre Tamuz y Nimrod no hay ninguna conexión, pero lo cierto es que Tamuz fue un ídolo de Babilonia, y que hay otra historia con su madre y con su hermana, y que él tenía que ir cada 6 meses al inframundo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y hay ciertos documentos arqueológicos que se han descubierto que pueden respaldar tal posición. Pero lo cierto es que Tamuz era un ídolo abominable babilónico.
Y de hecho lo más triste es que los judíos no solamente que lo adoraban, en este caso Tamuz, cuando iba al inframundo, era porque se secaba la tierra y no había agua, y algunos creen que las lágrimas de las mujeres eran para mojar la tierra, no para hacer volver a Tamuz. Pues se estaban endechando, llorando a Tamuz. Fábulas, qué sé yo, pero lo cierto es que estaban llorándole a un dios pagano en la casa de Jehová. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Ahora, también nos dice aquí, dice, me llevó al atrio y adentro de la casa de Jehová, aquí junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí están, miren. Le daban la espalda al templo de Jehová, y adoraban al sol. ¿Qué nos muestra esto, hermanos queridos? Todas las costumbres paganas de Babel, desde Babilonia, siempre han contaminado al pueblo de Dios. Y hoy en día no es la excepción. La adoración al árbol, la adoración a la reina del cielo, la adoración al sol, lo vemos hasta nuestros días. Con costumbres paganas que tomamos y no investigamos de dónde vienen. ¿Ok? Vamos a la hojita y después le muestro otra ilustración. Ezequiel es llevado en el espíritu a Jerusalén. ¿Ok? Donde Jehová le muestra las abominaciones que los hijos de Judá cometen. La primera abominación, la imagen del celo. Deuteronomio 16, en Jeremías 7:30, Ezequiel 5:11, habla de eso también, ¿no? De que no se levantarán estatuas, ni ídolos, ni árboles dentro del altar de Jehová. Y en Jeremías 7:30 habla de que todos esos ídolos provocan a celo al Señor, lo mismo que en Ezequiel 5:11. ¿Ok? La segunda abominación es que ídolos en la casa de Dios. Y hoy en día no hacemos lo mismo en las iglesias. ¿Cuáles son los ídolos que metemos en la casa de Dios? ¿Alguien me puede decir unos? No pueden ser muñecos necesariamente, porque, pastor, nosotros no ponemos muñecos o estatuas, pero por ejemplo, hermano. Las novelas. ¿Ah? Las novelas. Las novelas, no, bueno, eso en su casa. Pero en la casa de Dios, ponemos a veces entretenimientos, ponemos a veces, a mí me encanta alabar, aún con esta voz que no es bonita, me encanta cantarle al Señor, pero hemos puesto como ídolo primero las alabanzas y no la palabra de Dios. Jamás Dios le ordena a sus profetas que le canten al pueblo, sino que le declaren palabra de Dios. No me opongo de la alabanza, de hecho hay que alabar al Señor con todos los instrumentos, ¿me entienden? Con címbalo, con todo, pero no puedo poner primero a la alabanza en el trono de Dios, sino a Dios primeramente con su palabra. ¿Ok? Hemos puesto entretenimiento, hermano José. Sí, yo ahorita que me dijo esto, pensé yo en la sinagoga, ¿cómo comienzan? En las sinagogas, Sí. ¿Con la palabra o con el alabanza? Yo hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de estar en un servicio en una sinagoga. Quisiera tenerlo. No sé yo cómo comenzaban tampoco. Lo que sí he estado, bueno, no he estado, pero he visto, es en las mezquitas. Esa gente va a ponerse de rodillas. Por eso digo, en una mezquita sí. Y están ahí clamando y repitiendo frases del Corán. Es lo que hacen. Los hombres en un lado, las mujeres en otro lado, y los niños varones con sus padres allá al lado. ¿Ok? Pero vemos acá que han metido ídolos en la casa de Dios. La tercera abominación, Tamuz, ¿no? Que Tamuz está ligado a la adoración al árbol y a la naturaleza. Y claro, sus diferentes nombres que toma después, Ishtar, Astoret y todo eso, ¿ok? Cuarta, la adoración al sol.
Recordemos que por eso es que se cambió aún hasta nuestros días, hermanos, hemos sido afectados por eso. Todo el mundo cristiano cree que el domingo es el primer día de la semana. Eso no lo enseña la Biblia. Eso fue impuesto por el emperador romano Constantino, quien era adorador al sol Invictus. Por eso, Dominus Deus, el día del sol, él lo cambió. Porque antes de Constantino, el primer día de la semana que había en el Imperio Romano era el día sábado, el día de Saturno. Porque Saturno era el principal dios de los romanos por siglos y siglos. Pero Constantino era adorador del sol invicto. Entonces él cambió. Eso lo pueden ver en la historia universal. En el año 321 después de Cristo él cambió y estableció la semana de 7 días, porque hasta esa fecha en el ámbito romano tenían las semanas de 8 días. Por eso digo, con el tiempo nadie puede afirmar con seguridad tal año, tal mes, tal día, ¿me entienden? ¿Ok? Porque los calendarios han sufrido y siguen sufriendo y no son perfectos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vemos en el capítulo 8. Y ahí está Tammuz, lo he sacado de Wikipedia, ¿sí? Y dice claramente que la deidad babilónica Tammuz, dios de la floración de primavera, es el 10º mes del calendario hebreo. Aún los israelitas tomaron el nombre pagano Tammuz y le pusieron a uno de sus meses del año. ¿Se dan cuenta? Aún los israelitas hasta el día de hoy han tergiversado el calendario de Dios. ¿Ok? Entonces vemos que está relacionado con las flores, la naturaleza, el árbol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esta es la única imagen que se conoce de Tammuz. Miren bien, no es una estatua, sino que es un grabado sobre una piedra. Y miren lo que tiene aquí en sus dos manos. ¿Qué es? Parece una cruz, ¿no? Pero no es una cruz, es una rama con hojitas, valga la redundancia, ¿no? En cada una de ellas. ¿Por qué? Porque hace honor a la naturaleza, al árbol. ¿Se dan cuenta? Acá también. Acá también. Y aquí que está medio roto, pero ahí se aprecia. ¿Sí ven? Entonces, esa es la imagen de Tammuz, Dios de la naturaleza, Dios de la fertilidad, Dios de la primavera. ¿Ok? Capítulo 9. Visión de la gloria de Dios que se aleja de Jerusalén. En el capítulo 9, si ves, se tiene que alejar la gloria de Dios para que Dios dé paso a que puedan profanar su santo templo, porque ya su gloria no está ahí. ¿Ok? Se aleja de Jerusalén y luego viene la visión de la matanza en Jerusalén. Hermanos, es interesante ver que Dios ordena que comience a matar después de que ya se alza su gloria. Ya no está en el templo, se ha alzado la gloria del Señor. ¿Ok? Está ahí en el aire. Ya no está sobre el templo. Y Dios ordena que maten a todos, empezando por los ancianos. Pero el Señor dice, mandó a uno de sus ángeles para que ponga una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, a su remanente. Solo el remanente fue salvado. Dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. ¿Sí ven? Ya la gloria del Señor se había elevado y comenzó la matanza. Ya el templo comenzó a profanarse porque los mismos sacerdotes y ancianos lo habían profanado. Empezando del santuario y por los ancianos hasta los niños. Pero Jehová se deja un remanente para sí. Nuevamente, hermanos, la doctrina del remanente está en toda la escritura. Así que lo mismo en estos días de apostasía. Puede ser que no seamos una iglesia grande, de 40, 60, 70, 100, 200.
no somos una iglesia porque hoy en día ese es el afanamiento, fama y tener grandes congregaciones, pero realmente los 1000, 2000, 3000, 4000 que hay en una iglesia, o los 200, 300, 400, realmente van a la presencia del Señor si el Señor viniera en este momento. Es lo más importante. ¿Estamos? Capítulo 10 habla también sobre la gloria de Dios, la visión. Ezequiel experimenta una visión parecida al capítulo 1, al pie del río Quebar, donde la gloria de Dios abandona el templo, ¿ok? Ya está abandonando el templo, la gloria de Dios, para permitir que vengan y profanen su santuario. Y en el capítulo 10 se definen claramente que los 4 seres vivientes son querubines. Recuerden que los querubines son los ángeles de, por así decirlo, de mayor rango que están protegiendo el trono de Dios. ¿Ok? Así que vemos nuevamente también que Dios no se goza de un pueblo que comete abominación. Vemos algo tan grande hasta aquí, hermanos queridos, que es la santidad de Dios, que no puede ser violada. Capítulo 11, miren, esta es una vista aérea del Monte de los Olivos y la explanada del monte. Aquí está el Domo de la Roca, donde se cree que estaba construido el Templo de Salomón, en la Mezquita de Al-Aqsa. Esta es la explanada del templo, este es el Valle de Hinnom, ¿sí? Y el arroyo de Hinnom, y acá al frente está el Monte de los Olivos. Y dice en el capítulo 11, ¿sí?, que la gloria de Dios se posó sobre el Monte de los Olivos. Interesantísimo, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver en nuestras hojas, capítulo 11. Jehová juzga y castiga a los líderes idólatras que practicaban costumbres paganas. Y hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, mal liderazgo. Lo vemos hoy en día también, mal liderazgo, ¿ok? Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. ¿Ok? Y vemos que Dios le da la sentencia, Dios le da el juicio contra los falsos profetas que enseñaban mal consejo al pueblo. Hoy en día no pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo. Y la gente quiere escuchar a esos falsos profetas que le endulzan su ego, su vanidad. Y Jehová dice claramente, será el santuario para su remanente, hermano querido. Interesante ver que dice que mientras, versículo 13, miren lo que pasa cuando Ezequiel les está profetizando a estos falsos líderes. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. ¡Wow! O sea que la palabra de Ezequiel fue fulmine para Pelatías. Entonces me postré el rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirá del todo el remanente de Israel? Y entonces el Señor le dice que Él se guardará un remanente, que Él será el santuario para su remanente, que será restaurado en la tierra. Y Dios hasta el día de hoy se ha guardado el remanente de Israel, y el remanente de Israel es más grande hoy en día, pero tiene un remanente entre el nuevo Israel que somos nosotros, ¿ok? Y vemos que la gloria de Jehová abandona Jerusalén y se posa en el Monte de los Olivos. ¿Por qué se posa en el Monte de los Olivos, hermano? A ver, ¿alguna idea? ¿Por qué la gloria de Dios se posa en el Monte de los Olivos? A la 1, a las 2, a las 3. Está dando un señal del Mesías o algo. Correcto. ¿En dónde ascendió a los cielos el Mesías? ¿En dónde descenderá el Mesías? En el Monte de los Olivos. Ahí pondrá sus pies, como dice Zacarías, el día que ponga sus pies, el monte se va a partir. Se va a hacer un gran valle ahí. ¿Ok? Y Ezequiel es nuevamente vuelto a tierra de los caldeos. ¿Ok?
capítulo 12, ya en tierra de los caldeos una vez más, Dios le da una señal a Ezequiel. Hace que agarre todos sus objetos, ¿no? Y hace como que se va de viaje, pero hace un hueco en la pared, ¿no? Y por ahí saca las cosas y no por la puerta. Entonces los ancianos le preguntan, bueno, dinos qué significa eso. Y pues así salieron los hijos de Jerusalén cuando fue el asedio, ¿no? Salieron con sus objetos, con sus cosas hacia el cautiverio. Entonces, señal del exilio de Judá y de su príncipe también. Recuerden que Sedequías no fue llevado a Ribla, en donde Nabucodonosor le sacó los ojos y mató a sus hijos en presencia del mismo. Antes de sacarle los ojos, él vio cómo degollaban a sus hijos. El cumplimiento de la visión de la cautividad de Judá se cumplirá en esos días y no para el futuro. La gente hoy en día también está confiada de que, oh no, Dios tarda, tenemos tiempo, esto que lo otro. Pero la visión del asedio y la destrucción de Jerusalén no era para el futuro, después de Ezequiel, sino en tiempo de Ezequiel. ¿Ok? El capítulo 13, hermanos queridos. Aquí Dios habla fuertemente, ustedes ya pueden imaginarse contra quiénes. Miren la ilustración. Contra lobos vestidos de ovejas, falsos profetas, profetas mentirosos condenados. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí en el capítulo 13 los falsos profetas que engañan al pueblo con sus adivinaciones. ¿No pasa eso hoy en día, hermanos? Es lo que hacen los falsos profetas, adivinan. Yo te profetizo que el próximo año vas a tener un carro. Yo te profetizo que el próximo año te vas a casar. Yo te profetizo que el próximo año te vas de viaje, etcétera, 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 etcétera. Y yo te profetizo que vas a tener un mejor trabajo. ¿Y quién no quiere escuchar eso? Dígame. Y ahí está la gente. ¿Ok? ¿Sí ven? Ahora, el Señor le dice claramente a estos falsos profetas que hoy en día también existen, que no entrarán en la congregación de los santos. No lo dice el pastor Clever, lo dice la palabra de Dios. Ahora, engañan, dicen también con sus vendas mágicas. Miren lo que es el versículo 18 del capítulo 13. Profetiza contra ellos y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, y eso se cumple hoy en día. Miren, ¿saben quién es esa señora? Esa es la famosísima profetisa Ana Méndez, una falsa profeta. Y esa es la pañoleta profética, ¿no? Que está ungida. Y que esto que lo otro. Yo le animo a que vea el video en YouTube, así pongan pañoletas proféticas. ¿Ah? Esta Ana no profetiza. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ah? Así que, hermanos queridos, la historia se repite vez tras vez, hermano, es siempre el círculo vicioso, siempre el círculo vicioso. ¿Ah? Ella es la que le dice, vamos a darle una cachetada a Mamón, quien tiene $1,000, y pone una sábana y pide tarjeta de crédito, pide cheques a fecha, relojes, alhajas, y por culpa de estas personas el evangelio es denigrado. Y todos los pastores somos catalogados como ladrones, como estafadores, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Por allá por tu país hay muchos de estos. ¿Ah? Hay muchos de estos. Solo en Ecuador pasa eso. No, yo estaba viendo uno que pone un borrego flaco, uno un poquito más gordito, pero uno gordo. Ajá. Los de 100 son los borregos flacos.
Los de $100 son los borregos Y flacos. los de 500 son los que ya están más o menos. Más o Pero menos. el ejemplar perfecto es el de $1000. Wow, miren para eso. Pero ahora si usted quiere matar a un gigante, son $10,000. Wow, ¿sí ven? El que quiera darle una cachetada a mamón tiene que dar $1000 según esta señora. Que Dios tenga misericordia de ella y que se arrepienta. Si no, no va a entrar a la congregación de los santos. Eso dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 13. ¿Ok? Ezequiel capítulo 14 comienza aún, miren, aún en el exilio, los ancianos seguían haciendo sus cochinadas, seguían haciendo sus abominaciones. Y Dios los exhorta y los reprende a través del profeta Ezequiel y los condena y los llama al arrepentimiento y que realmente, bueno, yo no digo una verdadera conversión porque solo con decir conversión es que hay un cambio, hermanos queridos. Y es lo que pasa hoy en día. No hay conversión en las personas. Pueden estar arrepentidos, pero no va a haber conversión. Y empezando con los ancianos, con los líderes. Y es donde tenemos que apuntar. Hoy en día también. También vemos capítulo 14. Algo muy importante. El principio de que la salvación es individual y no familiar. No es un combo familiar la salvación. Aquí el principio, siempre he dicho, hermano, todos los principios del nuevo pacto están en el antiguo pacto. Miren lo que dice el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Cuáles eran estos 3 varones? Noé, Daniel y Job. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera, espada, pasa por la tierra, hiciere cortar de ella hombres y bestias, matar hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Ahí está el principio, hermanos queridos. Pero la gente malentiende ese pasaje de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es un combo. Cree en el Señor Jesucristo y al igual que tu casa serán salvos. Esa es la mejor traducción. El combo es cuando nosotros damos el ejemplo del... Claro, pero igual la salvación es individual. Cada uno tendrá que responder al llamado de Dios. ¿Ok? Es individual. Entonces, Jerusalén no será librada de los 4 juicios que Dios enviará sobre ella: espada, hambre, fieras y peste. Hermano, la gran tribulación, el castigo que viene de la humanidad, igual se va a cumplir. Lo que Dios ha decretado se va a cumplir. Capítulo 15. ¿Qué ven ahí, hermanos? Mucha leña. Leña, pero ¿qué ven atrás de la leña? Un viñero. El árbol de la vid, el tronco, ¿para qué sirve? ¿Se puede sacar madera para eso? No, ni aún verde y menos seca. Es para eso, para ser quemada nada más. Hermano, esta es la ilustración que Dios da a Israel. Ustedes son como la vid, le dice. No sirven para nada. En el capítulo 15. Jerusalén comparada con la vid. Para nada se usa la madera, dice. ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí que es puesta en el fuego para ser consumida. ¿Sí ven? Esa es la patología de la nación de Israel, hermanos queridos. Cuando el Señor también nos compara que Él es la vid y nosotros los sarmientos somos las ramas que llevamos mucho fruto. Y ese es el enfoque, esa es la característica que me dice si soy realmente un hijo de Dios o no. Separados de mí, nada podéis hacer, y el que está ligado a mí, pegado a mí, lleva muchos frutos. Los frutos reconocerán que son mis discípulos.
Y capítulo 16, hermano, tristemente, wow, el Señor, Jehová de los ejércitos, compara a Israel no como una prostituta, sino como peor que una prostituta, porque le dice, oye, mira, las prostitutas cobran para fornicar, pero tú, Israel, tú pagas a tus amantes para que forniquen contigo. ¡Wow! ¡Qué triste, hermano! ¿Hasta dónde Dios compara a Israel? Peor que una prostituta. Solo vemos capítulo 16. Primeramente, el deber de declarar las abominaciones al pueblo de Dios. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Qué significa notifica a Jerusalén sus abominaciones? Declara al pueblo de Dios sus pecados. No tengas miedo. ¿Te van a amar? Posiblemente no. Posiblemente, como Pablo dice en Gálatas 4:16, o se ha vuelto vuestro enemigo por decirle la verdad. Pues lamentablemente es así. Los verdaderos siervos de Dios nos ganamos de enemigos gratuitamente porque el pueblo que predicamos es casa rebelde. Hoy en día sucede lo mismo, pero es su problema. Mi problema es, yo hago mi trabajo, cumplo mi deber, trato cada día de hacer mi deber, proclamar palabra de Jehová. Permítame a mí cumplir mi deber, ser obediente a Dios. Ahora, si usted no quiere ser obediente a Dios, es su problema, pero no se enoje con el siervo. ¿Estamos? Entonces, Jehová le saca en cara a su pueblo todas las bendiciones recibidas por parte de los versículos 1 al 14. Tu origen, tu nacimiento de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja, etcétera, 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 etcétera. Te lavé con agua y te lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado. Dios le restriega en cara a Israel todas las bendiciones que Dios le ha dado. En toda la Biblia, Dios le recuerda a Israel 152 veces que lo sacó de Egipto. Dios es un Dios histórico, porque el ser humano es muy pronto a olvidar los beneficios de Dios. ¿Sí? Como hablamos el día domingo, la gente se acuerda de Dios cuando está con el agua hasta el cuello. Entonces Jehová le saca en cara a su pueblo todas las bendiciones recibidas de parte de él. Israel es peor que una ramera porque paga para fornicar. Y como consecuencia de ello recibirá juicio y castigo. ¿Ok? Y por último, sin embargo, Dios es el Dios de pacto. Él cumplirá su pacto, dice claramente en los últimos versículos del 16. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Vemos aquí nuevamente que Ezequiel, Dios a través de Ezequiel hace mención del antiguo pacto y del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Ok? Y como le he dicho, hermano, la palabra pacto es la que aparece en la Biblia unas 180 veces. Y es lo que debemos de obedecer, el pacto, lo cual implica un compromiso de las dos partes. Dios ya ha hecho su parte, ahora nos falta a usted y a mí hacer nuestra parte. Nos quedamos ahí, que Dios le bendiga, nos vemos en la próxima ocasión para terminar este precioso libro de Ezequiel. Bendiciones.